Decía que le doy gracias a todos los que han estado allí al pendiente de la situación de mi familia. Sigan orando. Creemos en el acuerdo, sí, en el acuerdo, en el espíritu. Sabemos que descansamos en la perfecta y soberana voluntad del Padre. Hoy quiero compartir con ustedes y vamos a seguir construyendo lo que aquí en casa hemos venido trabajando en todos estos días, en todos estos meses. Vamos a continuar allí, comiendo y degustando todo esto que hemos venido inquiriendo, indagando, escudriñando y sobre todo percibiendo en el Espíritu acerca de la dirección que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hemos estado hablando en casa acerca de lo que hemos definido como una ruta de edificación. Toda iglesia llamada por Dios, Dios le asigna una visión, amados. Dios a toda casa local, a todo hombre y mujer que ha llamado, le asigna una visión particular. Sabemos que en el reino el propósito es uno solo, la visión también es una sola. De manera general, de manera global, en el reino, la visión es una sola. La visión es Cristo. En el reino, la visión es ver al Hijo, es contemplarlo a Él. La Escritura dice muy claro que Él es el Dios visible, o sea, el Dios invisible se hizo visible por medio de su Hijo, ¿sí? Se hizo visible por medio de su Hijo. Y el Hijo es la imagen visible de ese Dios invisible. De tal manera que ver al Hijo, verlo como la imagen del reino, verlo como la imagen de las cosas eternas, a eso le llamamos visión. Una cosa es la visión según los hombres y otra es la visión según Dios. Para los hombres la visión puede ser cualquier cosa, un anhelo, un deseo de lograr algo, ¿sí? La aspiración de conquistar una meta. Para los hombres eso es visión, pero para los aspectos divinos, para el reino, visión es ver al Hijo, visión es ver a Cristo. En ese sentido, de esa visión macro, de manera particular Dios le da una medida a una casa local de esa visión para que la administre, para que trabaje, para que corra en ella. Como se le dijo a Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas para que el que la lea corra con ella. Entonces, de la visión macro llamada Jesucristo, Dios le confía una medida de esa visión a una casa local, a una iglesia local, a un ministerio en particular, para que colabore en la implementación de esa visión. En ese sentido, aquí es importante entender que toda visión requiere de una misión. La visión es el ver, ¿sí? Es el contemplar, pero la misión es la acción, es la ejecución, es la praxis, es llevar esa visión a la realidad. Pero hay otro elemento que se llama implementación. Observen ustedes, visión, misión, implementación. Para que la misión entre en acción, pues vamos a necesitar un plan, vamos a necesitar un plan de implementación. A eso, allí es donde hemos nosotros estado trabajando, en una ruta de edificación. Allí hemos estado trabajando, ¿sí? La ruta de edificación es la implementación que nos va a permitir llevar a la acción la misión. No quiero confundirles con toda este juego de palabras, pero repito, visión, misión, implementación. Toda visión
necesita una misión, que es la acción, es llevarlo a cabo. Pero la misión necesita una implementación. La implementación es lo que te va a permitir a ti llevar a la misión, a la acción. Nosotros hemos venido trabajando de la ruta de edificación. Esa es nuestra implementación. Decimos que la ruta de edificación para nosotros tiene 4 estaciones. La primera, me alimento. La segunda, me uno. Tiene que ver con la comunión unos con otros. La tercera, me desarrollo. Todo hijo de Dios, toda casa local, toda iglesia debe desarrollarse, desarrollar sus dones, sus habilidades, sus capacidades. Y número 4, me multiplico. Para nosotros esa es nuestra ruta de edificación en Ciudad de Dios. Me alimento del pan del cielo, me alimento del Hijo, porque Él es mi pan, Él es mi copa, Él es mi agua. Número 2, me uno al Espíritu, me uno a lo de Dios, me uno a Cristo y me uno a mi familia en la fe. Número 3, me desarrollo, porque tiene que haber progreso, avance. Y número 4, me multiplico. Hoy vamos a continuar con esa ruta, ¿sí? Porque esto, amados, no hay tiempo que perder. Hay que entregarse a la causa, a tiempo y afuera de tiempo. Están aquellos que se entregan a la causa cuando todo marcha bien, cuando las finanzas abundan, cuando hay salud, cuando hay buen vestido. Y en esas condiciones es muy fácil avanzar y servir a Dios en su causa. No, la Escritura dice que a tiempo y afuera de tiempo, en todo momento, ahora mismo. De pronto usted está triste por alguna situación, de pronto usted está acongojado, de pronto usted está estrecho económicamente, pero en todo momento la iglesia que está comprometida con el Rey debe avanzar. En ese sentido, no nos podemos detener, y hoy te quiero hablar acerca de perseverando en la ruta. Perseverando en la ruta. La semana pasada terminaba en lo siguiente. La semana pasada decía que Dios le muestra a Juan en Patmos, mientras él está exiliado en la isla de Patmos, Dios le muestra el Apocalipsis. Y dice la Escritura que a Juan el mismo Señor, el mismo Jesucristo le dijo: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y aquí quedábamos la semana pasada. Quedábamos en que necesitamos transitar esa ruta, ¿sí? Cierto que cuando usted emprende un camino, a ese camino le llamamos una ruta. El dicho que dice que todos los caminos nos conducen a Roma, literalmente no es cierto. Porque si usted quiere ir a Roma, pero usted agarra una ruta desde México hasta Argentina, esa ruta no le va a llevar a Roma, ¿sí? Entonces toda ruta tiene un punto de partida y un punto de llegada. Digamos que sería el punto A y el punto B. Cuando se le dice a Juan: yo soy el Alfa y yo soy la Omega, allí de manera clara se le traduce: soy el principio y soy el fin. En otras palabras, debemos aprender a caminar sobre esa ruta. En esa ruta debemos caminar en ese camino, ¿sí? El Hijo es mi punto de partida A y mi punto de llegada B. Amados, el Evangelio se trata de caminar desde el punto de partida A hasta el punto de llegada B. De eso se trata el Evangelio. Por eso el nombre de esta palabra, perseverando en la ruta. Debemos aprender a perseverar en esa ruta. Que nada nos haga caer en la tentación de tomar atajos. Que nada nos haga caer en la tentación de tomar vías alternas. Este fue el detalle, el fallo de Adán en el huerto. Él quiso tomar un atajo, ¿sí? Para ser igual a Dios, para conocer y tener conocimiento igual a Dios. Él quiso un atajo, él quiso agarrar el camino, el camino opcional
que la serpiente le estaba vendiendo. La serpiente le dijo: si tú comes de esto seréis como Dios. Eso era un atajo, eso era una vía alterna. Pero en Dios no es así. En Dios debemos ser fieles, debemos perseverar en la ruta. ¿Y quién es esa ruta? Pues esa ruta es Cristo. Cristo es tu ruta, Cristo es mi ruta, Cristo es nuestro camino. Y un ministro competente y un hijo de Dios entendido, maduro, que ha alcanzado una medida de madurez y de graduación en la fe, es aquel que comienza a caminar desde el punto alfa hasta el punto omega, es decir, desde el principio hasta el fin. Tú y yo debemos caminar en ese principio, pero también vamos y debemos llegar a ese omega que es el fin. Cristo es mi principio y Cristo es mi fin. Cristo es mi punto de partida y Cristo es mi punto de llegada. Algunos piensan que el fin es una catástrofe, que el fin es una guerra del Armagedón, que el fin es el juicio final, que el fin es la hecatombe, que el fin es la condenación de Dios para el hombre. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura habla de que Cristo es el fin. Él es el principio, Él es el fin. Él es tu fin, Él es mi fin. De tal manera que Él es mi punto de partida, pero también es tu punto de llegada. Amados, y aquí entonces vamos a aterrizar en la iglesia de los Hechos. La iglesia de los Hechos, dice Lucas. Lucas es el que ordena los acontecimientos. Lucas es un médico y él es el que ordena los acontecimientos para podérselos mostrar de manera ordenada a un hombre llamado Teófilo. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, si nosotros tenemos que observar esto, Lucas está describiendo el comportamiento de la iglesia, de aquella iglesia, la iglesia del primer siglo. De hecho, en la versión Reina Valera 60, dice como subtítulo: la vida de los primeros cristianos. En otras palabras, él está aquí describiendo cómo era la vida, cómo era el comportamiento, cómo era la cultura de la iglesia de aquel primer siglo. Y Lucas observa que esta iglesia era una iglesia que perseveraba. Era una iglesia que permaneció. La pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿en qué perseveraba la iglesia? ¿En qué perseveraban? Porque es impresionante cómo una iglesia que es perseguida, que está siendo asesinada, que es el enemigo número uno del imperio y de la religión, cómo es que esta iglesia tiene la capacidad de perseverar. La pregunta es: ¿perseveraban en qué? Bueno, yo aquí observo 4 características. Bienvenido a los que están conectándose allí. Bienvenido, Pastor Javier, un abrazo. Bienvenido, amado Odalis desde New Jersey. Bienvenida, amada Kelly desde New Jersey. Bienvenidos todos. Sachel, bienvenida también. Un abrazo para todos, gracias. Veamos 4 cosas en las que esta iglesia de Hechos perseveraba. Dice, número 1, que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y 4, y en las oraciones. Ahora, yo quiero a usted por un momento llevarlo a pensar, por favor. Cuando Lucas describe que perseveraban, la pregunta es: ¿en qué realmente perseveraba la iglesia? Amados, la iglesia perseveraba en la ruta. La iglesia perseveraba en Cristo. La iglesia no perseveraba en ciertas
prácticas, en ciertos elementos y en ciertas liturgias. La iglesia perseveraba, era en la sustancia, en la esencia, en Cristo como camino, en Cristo como ruta, en Cristo como senda. La razón por la cual la iglesia perseveraba en el partimiento del pan, en la comunión, en las oraciones, la cuarta, en la doctrina de los apóstoles. La razón por la cual ellos perseveraban en estos aspectos era porque estaban perseverando en Cristo como su vida y su vivir. Si alguien no persevera en Cristo primeramente, no tendrá la capacidad de perseverar en la doctrina. No tendrá la capacidad de perseverar en la comunión unos con otros. No tendrá la capacidad de perseverar en el partimiento del pan. Y mucho menos tendrá la capacidad de perseverar en la oración. La razón por la cual esta iglesia perseveraba en estos elementos era porque estaban perseverando en Cristo como ruta, en Cristo como camino. La iglesia, aquella iglesia de Hechos, no se salió de ese camino, no se salió de esa senda, no se salió de esa ruta. Repito, la razón por la cual esta iglesia perseveraba en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones era porque en realidad perseveraban era en Cristo. Amados, lo que a nosotros nos hace perseverar no son los elementos. De hecho, en el versículo 46 y 47 se suman otros elementos que Lucas describe que aquella iglesia perseveraba. Dice que perseveraban en el templo. Dice que perseveraban cuando comían con sencillez y alegría de corazón. Perseveraban en las alabanzas. Dice alabando a Dios. Y dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, observe lo siguiente. Lo que a la iglesia la hace perseverar no son los elementos. Lo que a la iglesia la hace perseverar no es que nos reunimos y juntos comemos el pan. Lo que a la iglesia la hace perseverar no es porque tenemos momentos de compartir y de convivio, de comunión. Lo que a la iglesia la hace perseverar no son las largas jornadas de oración, ni escuchar prédicas constantemente. No, los elementos no son los que nos hacen perseverar. Lo que nos hace perseverar es caminar en la vida de Cristo. Lo que nos hace perseverar es Cristo como fundamento y sustancia de nuestras vidas. Él es el que nos hace perseverar. Dice Pablo que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Ojo, es Él. La iglesia de los Hechos, aquella iglesia de Hechos, perseveraba en estos elementos porque perseveraban primero en Cristo como fundamento, sustancia y realidad. Si no se persevera en Cristo como sustancia y realidad, de nada sirve perseverar en tener comunión y compañerismo. ¿Me explico? Si no se persevera en Cristo como sustancia y realidad, de nada sirve que compartamos alimento, porque eso lo puede hacer cualquiera que no tiene a Cristo. Si no se persevera en Cristo como fundamento, sustancia y realidad, de nada sirven nuestras largas horas de oración. Oiga, la iglesia, aquella iglesia, perseveraba en estos elementos porque eso era el resultado de su perseverancia en aquel que es en realidad nuestra senda, camino y ruta. Si aquella iglesia hubiese desistido de esa ruta, no hubiese tenido la capacidad de perseverar en la doctrina, en la comunión, en el pan y en las oraciones.
Si aquella iglesia hubiese desistido y hubiese agarrado otra vía alterna, no hubiese perseverado en las oraciones. Insisto, ellos perseveraban en estos elementos porque era el resultado de caminar con perseverancia por Cristo como ruta y camino. Por Cristo y en Cristo como ruta y camino. Y quiero brevemente explicar los 4 elementos del versículo 42. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y yo pregunto, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? El apóstol Pablo escribió 14 cartas. Y yo pregunto, las 14 cartas que Pablo escribió, ¿cuál era el contenido de las cartas de Pablo? ¿Cuál era la sustancia? ¿Cuál era? ¿No era Cristo? Cristo era el contenido de sus cartas. Cristo y la iglesia. Pero Cristo y la iglesia es lo mismo. La iglesia es Cristo y Cristo es la iglesia. Es decir, que Pablo escribió 14 libros, lo voy a decir de esta palabra, 14 libros para hablar de Jesucristo. La pregunta es entonces, ¿cuál era la doctrina paulina? Pues Cristo. Aquí quiero decir lo siguiente, en el reino no hay tal cosa como doctrinas, no hay muchas doctrinas. En el reino hay una doctrina. La doctrina de los apóstoles era Cristo. Por eso allí dice que perseveraban en la doctrina, en singular. No dice que perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. No perseveraban en las doctrinas. No, perseveraban en la única doctrina. Cristo, la vida de Cristo y todo lo que está contenido en el Hijo es la doctrina del reino. Es la doctrina del Padre. Por eso Pablo no escribió diversas doctrinas. Pablo siempre escribió de la doctrina de Cristo. Cristo es tu doctrina, Cristo es mi doctrina. ¿Sí? ¿De qué escribió Juan mientras estaba en la isla de Patmos? ¿Cuál era la doctrina de Juan? Lo que Juan dejó por escrito, que hoy lo conocemos como Apocalipsis. ¿De qué escribió Juan? ¿Cuál era el contenido de esa carta? ¿Cuál era la sustancia de esa carta? ¿Acaso no era la revelación de Jesucristo? ¿O acaso no es Cristo? Por supuesto que sí. Cristo era y es el tema central y fundamental de la carta que Juan dejó por escrito. De manera que cuando Silas iba a impartir la palabra, cuando Bernabé enseñaba, cuando Tito, Timoteo, cuando todo aquel equipo apostólico hablaba era de Cristo. Cristo era la doctrina. Cuando el apóstol Pedro en la fiesta de Pentecostés se levanta y comienza a explicar lo que allí estaba sucediendo, ¿de quién habló Pedro? De Cristo. De Cristo, al que ustedes crucificaron, al que ustedes rechazaron, a ese que llevaron a la cruz, ese fue el que resucitó. Eso era lo que Pedro hablaba. La doctrina de los apóstoles es Cristo. En esto perseveraba aquella iglesia, en la doctrina de los apóstoles. La iglesia de esta generación tiene el desafío de perseverar en la doctrina de Cristo. Número 2, dice que perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Y tú sabes por qué ellos podían tener comunión unos con otros? Porque la verdadera comunión era entre Cristo y ellos y Cristo. Si usted no sabe estar unido a Cristo, y si usted y yo no sabemos tener comunión con Cristo, difícilmente vamos a tener comunión con otro. Oiga, dice que con sencillez y alegría de corazón. Amados, si usted mete en una casa 7 personas, y si al pasar de una semana no pelean, no se insultan, no se dividen, es porque han aprendido a tener comunión con Cristo. ¿Tú sabes por qué 120 personas permanecieron, dice que juntas y unánimes,
en el aposento alto esperando el cumplimiento del Espíritu sin pelear. Se mantuvieron juntas y unánimes porque habían aprendido a tener comunión con el Hijo. ¿Por qué motivo y razón dice que perseveraban en la comunión unos con otros? Amados, tuvieron la capacidad de perseverar en la comunión unos con otros porque habían aprendido a tener comunión con el Hijo. Lo tercero dice que perseveraban en el partimiento del pan. Exactamente el principio que dije hace unos segundos aplica también para este. Amados, la razón por la cual compartían literalmente el pan con sencillez, con alegría, y había para todos y no había pelea, era porque habían aprendido a comer el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Si usted aprende a comer a Cristo como el pan, con alegría, con contentamiento, si usted aprende a compartir con esa comunión entre Cristo y usted va a tener la capacidad de compartir el pan literal con otros. Usted tendrá la capacidad de compartir una arepa con otros, unas caraotas, unos frijoles con otros. ¿Sí me estoy explicando? De manera que todos estos elementos que estoy explicando, la doctrina, la comunión, el pan, todo apunta a Cristo. Y por último, número 4, en las oraciones. Amados, Cristo es la oración. La verdadera oración es Cristo. Cristo es la oración del Padre. Cristo es el que ora el justo. ¿Sabes qué dice? Que la oración del justo puede mucho, ¿verdad que dice? Pero no, es esa oración del justo que puede mucho, no es cualquier persona, es Cristo como justo. Cristo es el justo. Se lo traduzco cuando allí dice la oración del justo. Cristo puede mucho, ¿sí? De manera que Cristo es la oración. Él es la sustancia y la esencia de la oración. Yo puedo orar mucho por largas horas, pero si mi oración está carente de Cristo, que es la oración del Padre, en realidad mi oración es una oración vacía. Son meras palabras, ¿sí? Sencillamente es un címbalo que retiñe. Para que mi oración tenga sustancia, debe ser Cristo mismo, en mis palabras, en mi boca, en mi intercesión. De manera que estos 4 elementos, la doctrina, la comunión, el partimiento del pan y la oración, todos esos elementos apuntan a Cristo. La iglesia de los Hechos perseveraba en la ruta. Ellos perseveraban en el camino. Esa ruta, ese camino es Cristo. Y esa es la palabra que hoy quiero entregarte, amada iglesia. Esa es la palabra que hoy quiero darte. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, no importa el contexto que quizás nosotros estamos observando. Sabemos que vamos a tener aflicción. El Señor fue claro y el Señor siempre lo dijo. Tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. De tal manera, mis amados, permanezcan firmes en Cristo. Él es nuestra ruta. Permanezcan firmes, avanzando, creciendo, progresando en Él. Él es nuestro camino. Él es mi punto de partida, el alfa, y Él es mi punto de llegada, la omega. Él es mi principio y Él es mi final. Permanezcan, perseveren, que ustedes son la iglesia de los Hechos hoy. Son la iglesia de los Hechos de esta generación. Ustedes son la iglesia de los Hechos que está escribiendo hechos del Espíritu aquí y ahora. Aquí y ahora. Así que adelante, mi amada iglesia. Persevera, avanza, no te detengas, mantente firme en esta nuestra ruta. Quiero saludarlos antes de cerrar esta transmisión. Jorge Duarte, conectado. Bendiciones, amado pastor. Muchas gracias a ti, Jorge. Iván Uceda también conectado. Mi amada Alice dice: perseverar en Cristo es lo más importante y debe ser nuestro enfoque. Así es. Mi amada Norma Martínez desde Sarasa. Hermoso, Él es nuestro todo. Así es.
Gracias a todos los que están allí. Es un gusto, mi amada Yuranis Hernández Togregosa desde Bucaramanga. Saludos, mi estimada Jazz Sierra Jordan. Te recuerdo con cariño, conectado desde Chile. Iris Velázquez conectada también. Shacel también conectada. Es un gusto saber que están aquí, amados. Es un gusto saber que están aquí. Un abrazo para todos. Antes de cerrar la transmisión, quiero pedirles que sigan orando por mi familia, ¿sí? Sigan orando por la salud de mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana menor y Ángel, la penúltima de las hembras, y su esposa. Mi papá ya está más alentado, gracias a Dios. Mi cuñado también. Mi madre hoy ha mejorado significativamente. Y ahora necesitamos que el cuerpo y los pulmones de mi hermana Yagniel respondan satisfactoriamente al tratamiento. Confiamos en Dios, creemos en la ciencia médica, sabemos que todo esto Dios lo ha permitido para el avance y el desarrollo del ser humano. Sigan orando por nosotros. Su apoyo en oración es importante. Y si les soy sincero, su apoyo económico también. Ha sido un gusto saber que están aquí. Gracias, amado Alexander Lugo, por estar allí. María Mendoza, gracias. María Lecuna, gracias. Es un honor poder compartir con ustedes. El día de mañana, para los que me siguen en Telegram, Uziel Reyes Oficial, el día de mañana les envío esta palabra en audio, ¿sí? Les envío esta palabra en audio para todos los que me siguen en Telegram. En Telegram soy Uziel Reyes Oficial. Síganme allí en el canal de Telegram y les haré llegar esta palabra en audio. Un abrazo, bendecidos siempre, y que la paz de Dios siga sobreabundando en sus corazones. Les amo en Cristo.